Estamos con el doctor Hugo Icú, que nos va a hablar acerca del proyecto político para la reconstrucción del buen vivir y la fundación de un Estado plurinacional. Soy el doctor Hugo Icú Perén, Maya Cachiquel, de San Juan Comalapa. Soy médico, también soy salubrista. Actualmente soy director de la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASEXA, y ASEXA forma parte de la Convergencia Nacional Maya Huaquiquej, que también forma parte de la Asamblea Social y Popular. A partir de estos espacios de incidencia política y también de transformación social, hemos tratado de ir analizando temas transversales, digamos, temas trascendentales, como por ejemplo el Estado. Entonces es en esta oportunidad que yo voy a tener el gusto con ustedes de compartir algunos elementos sobre el Estado y específicamente sobre esa construcción de un Estado plurinacional. En primer lugar, entonces, quisiera partir señalando algunos elementos históricos que considero importantes en relación al Estado. O sea, para tratar de analizar de cómo miramos, cómo analizamos este Estado, creo que hay que irlo reconstruyendo históricamente. Entonces, en ese sentido, eh, reiterar de que este Estado ha sido construido y creado sobre la base de grupos dominantes sobre otros grupos dominados. O sea, en ningún momento ha habido una construcción histórica, digamos, participativa, sino más bien ha habido una especie de imposición desde la historia hasta nuestros tiempos. Entonces, este Estado surge como resultado de intereses y conflictos entre grupos sociales, pero especialmente grupos sociales en pugna y en poder de unos sobre otros. En ese sentido, entonces, cuando yo hablo de sectores y grupos de poder históricos, tengo que mencionar, por ejemplo, desde la historia misma, a comerciantes, cafetaleros, militares, políticos, ricos de las élites, o sea, lo que podríamos llamar privilegiados de esta sociedad. Y por el otro lado estarían los dominados. Los dominados aquí, obviamente, si hablamos de la historia, serían los invadidos, ¿verdad? Los conquistados. En este sentido, los indígenas, los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, en conclusión, digamos de que venimos de un Estado que fue creándose para velar por los intereses de los grupos dominantes. Entonces, algunas características de este Estado serían las siguientes, y que tienen que ver también de alguna manera con momentos históricos. Entonces, digamos de que en la colonia podemos hablar de un Estado colonial, en la época liberal, digamos, de un Estado liberal, y también en la época del conflicto armado podemos decir de que hubo un Estado contrainsurgente. Y actualmente yo catalogaría de que estamos en medio de un Estado neoliberal. Entonces, también tiene las características estas, como mencioné anteriormente, independientemente de los momentos históricos, dominado por la oligarquía, por burgueses, por militares, y entonces tenemos como producto un Estado racista, discriminador, y también como resultado una sociedad injusta y una sociedad desigual. Tratando de enfatizar un poco sobre este proceso histórico, ¿verdad? Puedo mencionar de que desde el punto de vista del Estado colonial, un elemento importante que se mantuvo fue precisamente la cuestión del despojo de tierras y de bienes. Se creó entonces lo que se le llamaba la República de Indios y la República de Españoles. Desde ese momento se empezó a hablar de la República. Y también como bases para sostener en la colonia este Estado, podemos mencionar la encomienda, el repartimiento y la creación de familias poderosas. Pues en la encomienda, pues cabalmente lo que pasaba era encomendar a indios, ¿verdad? A españoles o a los conquistadores. Y en el repartimiento era la misma lógica de repartir esclavos, repartir indios hacia las familias poderosas, ¿verdad? Entonces esa es como la característica principal del Estado vista desde el punto de vista colonial. Desde el punto de vista de independiente,
Pues bueno, la historia es digamos, un proceso histórico en donde obviamente lo que pasa y lo que sucede es que los que se independizan es un grupo de nuevo dominante que obviamente tenía problemas, dificultades para precisamente con el asunto de los impuestos hacia los conquistadores y básicamente lo que era interés de ellos era independizarse, pero en un momento se podía hablar de una independencia, digamos, de los grupos dominados o de los grupos conquistados, ¿verdad? Entonces, en ese momento es un momento clave, yo diría, para la construcción de este Estado que tenemos, bajo la lógica de un Estado de criollos, mestizos y ladinos. Como muestra de eso, tenemos, por ejemplo, el primer gobierno. ¿Quién fue el primer presidente de Guatemala? Gavino Gainza. Gavino Gainza es un español, ¿verdad? Impuesto por los españoles. Y la creación de símbolos que actualmente tenemos para tratar de identificar este Estado. La bandera, el himno, los héroes, Tecumumán, etcétera. O sea, es parte del invento de este Estado, ¿verdad? De alguna manera impuesto. Luego viene la parte liberal en 1831 con Justo Rufino Varios, donde también hay una parte importante de este acontecer histórico, porque de alguna manera es en esta etapa donde se legaliza el despojo, ¿verdad?, de tierras y la propiedad comunal. Ya desde ahí empieza el asunto del desplazamiento interno, digamos, para tener que trabajar en las fincas de café, ¿verdad? Esto creo que es importante resaltarlo. Y luego vendría el Estado contrainsurgente, o sea, en ese momento el conflicto armado interno, hay una insurgencia, este, y se declara entonces de que ese Estado debería ser un Estado que se opone o que ataca a la insurgencia, y entonces se crea un Estado completo, que yo le llamo contrainsurgente porque de alguna manera el Estado en su conjunto empieza a atacar, digamos, esa población demandante o de alguna manera esa población que de alguna manera quería transformaciones sociales. Y el estado en el cual estamos ahorita yo diría que comienza posacuerdos de paz en el 96, porque digamos es importante mencionar de que nomás se firman los acuerdos de paz, empiezan las privatizaciones, Guatel, comunicaciones, etcétera. Se quería privatizar la educación, la salud, y empieza con mucha más fuerza, digamos, acciones que ahorita tenemos, como por ejemplo la industria extractiva, la explotación y exploración, digamos, de recursos. Usted no es casual encontrar ahorita que uno de los conflictos grandes sea minería, hidroeléctrica, etcétera. Otro aspecto importante que también quiero resaltar es qué mecanismos tiene este Estado para mantenerse, porque un Estado tiene que tener diferentes mecanismos para que se mantenga, ¿no? Entonces, en primer lugar, a la fuerza. Y a la fuerza ha sido por los militares, o sea, militares que han estado cuidando este Estado. Y por supuesto que también modelos, en este caso económicos, ¿verdad? Liberales, neoliberales para mantener este Estado. Y también la religión, nuestro pueblo es eminentemente, digamos, creyente en algún credo religioso y en los diferentes momentos históricos, digamos, incluido desde la invasión misma, sabemos de que hubo una parte de invasión o de conquista por las armas, pero también por la cruz, ¿verdad? O sea, desde ese momento la Iglesia Católica empieza a jugar un papel, digamos, pero también el conflicto armado interno es importante señalar la invasión, por ejemplo, de diferentes sectas evangélicas o sectas fundamentalistas, digamos, que también de alguna manera hicieron el respectivo lavado de cerebro, diría, ¿verdad? Entonces también la invasión de otros grupos religiosos ha sido bastante interesante de analizar en esta parte, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los efectos de estos mecanismos para mantener el Estado? Entonces, no es casual de que se hable ahorita de etnocidio, de genocidio, ¿verdad? Porque sí ha habido militarización, violencia, dominación, sometimiento, explotación, desigualdad y también irrespeto a los derechos, ¿verdad? Bueno, quisiera compartir con ustedes un trabajo que hemos estado realizando como Convergencia Nacional Maya Oaxique. Este trabajo de investigación nosotros lo publicamos el año pasado, que se concreta en un documento que con mucho gusto voy a compartir con ustedes, ¿verdad? En electrónico, y también voy a darles una copia por escrito.
Este trabajo tiene que ver con demandas y propuestas políticas de los pueblos de Ximuleu. La Convergencia Nacional Maya Huaquiquej es una convergencia creada hace 8 años por diferentes organizaciones y comunidades en Guatemala, y su principal función es cabalmente la defensa de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Y en ese sentido ha estado muy claro sobre la amplitud de esta defensa y de esta demanda, y en ese marco obviamente el papel del Estado es clave, y especialmente no solamente para hacer análisis, sino también la idea es ir haciendo propuestas que coadyuven a cambiar esta correlación de fuerza y también de alguna manera tener un Estado mucho más participativo. Y en esa lógica entonces es que aparece la idea y la posibilidad de hablar de un Estado plurinacional, ¿verdad? Como ya comenté anteriormente, como punto de partida, tenemos que mencionar de que estamos ante un Estado con diferentes características: colonial, ¿verdad? Monocultural, y de ahí creo que es bien importante. ¿Por qué hablo de monocultural? Porque está hablando de una cultura única, poderosa, digamos, sobre otras, que no las reconoce completamente en la construcción de este Estado. Este, y en ese sentido, digamos, si nos damos cuenta a la luz del avance que han tenido países en América del Sur ya en su constitución y en su vivencia cotidiana, ya tienen la dicha de hablar de un Estado plurinacional. O sea, que sea un Estado donde no únicamente se hable de una sola nación, sino de varias naciones. En este sentido, entonces, hablando de los pueblos mayas, por ejemplo, podríamos hablar en algún momento de la nación Cachiquel, de la nación Quiché, de la nación Quechí, de la nación Mam. O sea, por eso consideramos la necesidad de ir creando un Estado que cabalmente en donde quepamos varias naciones, y no hablar únicamente de una nación. Creo que esa es la base cuando hablamos de un Estado plurinacional, ¿verdad? Y como mencioné anteriormente, va a la lógica de proponer, ¿verdad? Y también de demandar ante un Estado colonial, monocultural, capitalista, donde los pueblos indígenas y los pueblos que convivimos en Guatemala quepamos, convivamos y hagamos una construcción colectiva mucho más dignas, ¿verdad? También este estudio parte porque hay necesidad de demandas, ¿verdad? Al respeto, al reconocimiento, fortalecimiento y ejercicio, cabalmente como ya mencionaba, de nuestros derechos individuales y colectivos, con el ánimo de ir disminuyendo esa brecha inequitativa, no solamente entre ricos y pobres, porque, digamos, ahí hay rostro humano. Cuando hablamos de pobreza extrema, estamos hablando de que, especialmente la población indígena, la población rural es la más afectada, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista concreto de cómo se ejemplifica este estado excluyente, lo miramos, por ejemplo, en servicios públicos, ¿verdad? O sea, ¿dónde hay mejor educación, por ejemplo? ¿Dónde se tiene mayor acceso a educación? Obviamente es el área urbana. ¿Dónde se puede hablar de alguna supuesta calidad de educación? Seguramente va a ser en el área urbana. Y en el área rural vamos a hablar entonces de difícil acceso a una educación de calidad y una educación acorde a la cultura, en este caso una educación bilingüe, por ejemplo. De la misma manera podemos hablar del componente de la salud. O sea, cuando hablamos de desnutrición, cuando hablamos de infecciones respiratorias, cuando hablamos de problemas gastrointestinales, cuando hablamos de dificultades para accesar a servicios dignos, tenemos que mencionar de que la mayor parte de gente afectada es la población indígena, de nuevo, ¿verdad? Donde hablamos, donde hay escasez de vivienda, donde hay escasez de agua potable, etcétera, también podemos mencionar de que es la población cabalmente indígena. Entonces, a partir de ahí es de que tenemos que
reivindicar la posibilidad de hacer cosas mucho más incluyentes. Creo que hablar de un Estado diferente no es nuevo, porque los pueblos indígenas han estado en permanente resistencia, en permanente lucha, digamos, para tratar de cambiar esta forma y este mecanismo histórico de construcción del Estado, ¿verdad? Como antecedente a esta propuesta, por ejemplo, han habido varias. Nosotros en el estudio que publicamos hacemos referencia de algunos. Por ejemplo, en 1978 había un movimiento que se llama Movimiento Tojil, que hizo una propuesta que le llamó Guatemala de la República Centralista Burguesa a la República Popular Federal. El COMG en el 91 hizo una propuesta para hablar de los derechos específicos del pueblo maya. Copmagua en 1994 trabajó una propuesta que le llamó Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. También el movimiento Tzukin Pop en el 97 hizo la Agenda de Desarrollo Social desde la percepción de los sujetos y sectores sociales del altiplano occidental. En, en el año 2006, la Asociación Moloch formuló una agenda política de las mujeres mayas. En el año 2007, don Demetrio Cochtí propuso una nueva perspectiva para la construcción del Estado multinacional. En 2008, la iniciativa formuló lo que se llamó Caminando hacia un pensamiento político desde la cosmovisión maya. Y en el 2014, el grupo Utzli-Jacas Lemar construyó lo que le llamó el buen vivir de los pueblos en Guatemala. Entonces, hago esta acotación porque, digamos, este estudio parte precisamente de varios elementos que antecedieron, digamos, y que le dan pauta a esta posibilidad de hablar de un Estado plurinacional, especialmente basado en el buen vivir, del cual sería la otra temática a abordar. Bueno, voy a platicar un poco con ustedes en relación a hablar de un Estado plurinacional, pero en el marco del buen vivir. Nuestros pueblos, los pueblos originarios en Guatemala han ido fortaleciendo elementos importantes de su cosmovisión. Y en ese sentido, al hablar de cosmovisión, hay elementos claves e importantes que en la América del Sur cabalmente ha sido base y sustento para hablar del buen vivir. Entonces, acá en Guatemala no es común hablar del buen vivir, pero sí es común hablar de cosmovisión, ¿verdad? Y en los pueblos originarios, algo relacionado en el propio idioma se le llama Utzcaslemar, Utzcaslemar como buen vivir, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, hablar que el buen vivir entonces, de alguna manera, es una necesidad, ¿verdad?, de su abordaje, porque puede dar pilares claves, pilares importantes, no únicamente porque, digamos, las abuelas y los abuelos los tenían, sino más bien convivía con ellos. Entonces, un elemento importante acá entonces es de que es necesario para nosotros de que en esta construcción, esta fundación de un Estado plurinacional, tenga que estar inspirada desde esas cosmovisiones indígenas, construidas por los propios pueblos y también por organizaciones, tanto en Guatemala como en el sur de Aviala. Aviala es el nombre que se le da a lo que es ahorita América, ¿verdad? Como tal. Y esta propuesta entonces se circunscribe en el buen vivir o el Utzcaslemar como paradigma que promueve la vida. Es también hasta cierto punto un modelo de vida y civilizatorio alternativo a este modelo capitalista y de saqueo y neoliberal que tenemos en estos momentos. El buen vivir se sustenta en pilares fundamentales que son sus mismos principios y valores. Un principio importante del Utzcaslemar y del buen vivir es el principio de la colectividad. Eso es bien importante, en vez de decir individualismo, en vez de decir sálvese quien pueda. O sea, acá se habla de colectividad, también se habla de consenso porque hay que platicar, hay que dialogar y hay que llegar a puntos de acuerdo.
Se habla también de equilibrio, armonía y equidad. ¿Eso qué significa? De que se parte de un planteamiento de dualidad permanente, o sea, así como hay día, hay noche, hay agua, hay fuego, hay hombre, hay mujer, etcétera. Pero digamos, eso no basta, porque también podemos decir hay seres humanos y hay madre tierra. Entonces, cuando nosotros decimos de que debe haber armonía y equilibrio, es de que cabalmente debe de armonizarse precisamente en este caso la relación eh, hombre o mujer, y madre tierra y naturaleza, ¿verdad? También hay lo que le llamamos aguas, o sea, la integralidad, hay el zonoj, o sea, la reciprocidad, también hay lo que le llamamos el pishab, que es la enseñanza que viene de una generación tras otra, hay la consulta, la convivencia, y convivencia significa vivir con, ¿verdad? Eso es bien, bien importante. Este, también el pachuj como la producción y la reproducción no únicamente vista desde el punto de vista humano, sino también de conocimientos, de experiencias, etcétera. Y la libertad y derechos en este sentido, así como tenemos derechos humanos, pero también la madre tierra, la madre naturaleza también tiene derechos. Y algo importante es tratar de respetar lo que es la autonomía y la autodeterminación de los mismos pueblos, de las mismas personas, y esto es bien importante, digamos, especialmente para contraponerse a cuestiones de imposiciones, ¿verdad? Esos serían los principios. Luego, en relación a los valores, hay lo que le llamamos medir, sopesar, también hay lo que le llamamos responsabilidad, eh, en la parte del trabajo, más que un trabajo le llamamos servicio, vocación, ¿verdad? En, hay también, bueno, en los idiomas le llaman pojonil, pero es la ternura, o sea, también eso es parte, ¿verdad? De los valores. La esencia de la vida, la confianza entre nosotros mismos, el respeto y también el valor de la palabra. O sea, muchas veces nosotros no necesitamos necesariamente hacer un convenio, escribir, sino el valor de la palabra es bien importante, eso es clave, ¿verdad? Entonces, estos serían como los elementos importantes, los valores y principios que sustentan el buen vivir para aterrizar precisamente en qué demandas y qué propuestas son las que de alguna manera se han ido construyendo y pidiendo para cabalmente aterrizar en la posibilidad de un Estado plurinacional en el marco del buen vivir. ¿Cuáles serían las demandas y las propuestas que hemos trabajado para esa construcción de un Estado plurinacional en el marco del buen vivir? En primer lugar, la defensa de la vida. Eso es clave para nosotros, ¿verdad? Y eso significa, al decir vida, vida de los seres humanos, ¿verdad? Pero pasar allá de la visión antropocéntrica es importante, o sea, vida de la madre tierra, vida de la naturaleza, eso es bien importante para nosotros. Entonces, abogamos porque cabalmente se reconozca nuestros derechos al territorio, ¿verdad? Porque nos consideramos legítimos pobladores del territorio que ahora ocupa este Estado guatemalteco. También hay demandas en relación a la parte política, y ahí en la parte política lo que pedimos es autonomía, libre determinación, eh, construir un Estado representativo de los pueblos que cohabitamos en Guatemala, cumplir los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz son una buena base, ¿verdad? Este, Fortalecer también de manera intergeneracional la posibilidad de esta construcción del Estado. Ahí entonces llamaríamos a la inclusión de jóvenes, mujeres y por supuesto también las abuelas y los abuelos, ¿verdad? Eso es bien importante. Un tercer elemento es relacionado a las demandas jurídicas, ¿verdad? Porque sí tenemos que desarrollar el sistema jurídico de los pueblos indígenas y también la construcción del pluralismo jurídico. Eso implica reconocimiento de nuestros diferentes sistemas de justicia como pueblos, respetar nuestros derechos individuales y colectivos, combatir el racismo sistemático e institucional, eh, contribuir a eliminar la violencia contra las mujeres, por ejemplo,
Un cuarto elemento tiene que ver con las demandas sociales y tiene que ver con el ejercicio pleno de derechos, derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, a una vida digna. Un quinto elemento tiene que ver con las demandas económicas, especialmente relacionados a la desmercantilización, ¿verdad? Tenemos que hablar de una economía para la vida. Tenemos que promover una economía que respete nuestros derechos como pueblos. Tenemos que hablar de una soberanía alimentaria, de acceso a la economía para las mujeres, para los jóvenes. Un sexto elemento es relacionado a las demandas culturales, que tiene que ver con fortalecimiento de nuestras cosmovisiones e identidad como pueblos indígenas. Eso implica reconocimiento de la diversidad de los pueblos que coexistimos, un derecho al idioma propio, ¿verdad? Un séptimo elemento es respetar la cosmovisión y nuestra espiritualidad, porque son elementos importantes que pueden reconstituir nuestro ser, especialmente nuestro ser originario. Entonces el Estado debe garantizar la libre organización, ¿verdad?, para la práctica y desarrollo de la espiritualidad de los pueblos indígenas. Esos serían los 7 elementos. Entonces esta propuesta, como ya mencioné anteriormente, está encaminada a aportar insumos para la construcción de un proyecto político de los pueblos indígenas que contribuyan a la fundación de un Estado plurinacional sobre la base del buen vivir de los pueblos. Ahora bien, este estudio es un estudio que lo ponemos al debate, a la discusión, porque hay elementos todavía, yo diría hay asignaturas pendientes todavía, como por ejemplo entrar a profundidad a revisar otros pilares claves que mantengan, que sostengan este Estado plurinacional. Otro reto que nos queda es, de acuerdo, cómo se operativiza este Estado, cómo de alguna manera este Estado plurinacional cabalmente puede ser la pauta de convivencia de todos los que estamos y vivimos en Guatemala. Creo que también tenemos que seguir profundizando sobre elementos del buen vivir o del Utzcaslimar, y también profundizar sobre temas fundamentales como por ejemplo la problemática de la tierra y el territorio, ¿verdad? Y cómo se puede dar esa construcción armoniosa de relación entre las diferentes culturas y diferentes pueblos.